Sean bienvenidos a la clase de estadística de esta semana. Vamos a efectuar el día de hoy un ejercicio con la tabla de frecuencia de datos agrupados. Recordarán que la vez pasada indicamos que este tipo de tabla se emplea si las variables toman un número grande de valores, es decir, que los datos que vamos a estudiar son grandes. ¿Cuáles son los pasos? Primero vamos a determinar la cantidad de datos. Eso nosotros lo verificamos al momento en que se nos proporciona la información que nosotros vamos a estudiar. Vamos a detectar cuál es el valor máximo de los datos que nos están dando. Descubrimos cuál es el valor mínimo y luego los pasos que continúan si necesita cierto procedimiento. Por ejemplo, vamos a calcular el rango. El rango nosotros lo podemos llegar a detectar restándole al valor máximo el valor mínimo, y ese va a ser el rango. Calcular el intervalo. Esto se refiere a la cantidad de filas que va a tener nuestra tabla. El procedimiento es el siguiente. K dice que es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo del número. En este caso, n significa la cantidad de datos que vamos a manejar. Y posteriormente vamos a calcular la amplitud, que se refiere a definir cuál es el límite inferior y el límite superior que vamos a manejar en nuestra tabla, y lo obtenemos dividiendo el valor del rango obtenido dentro de la cantidad de intervalos. Vamos ahora a efectuar nuestro ejercicio. Nos dan esta información que son las calificaciones de un grupo de 20 estudiantes de tercero básico. Y aquí nosotros tenemos 20 datos y los podemos contar. Y lo primero que vamos a hacer es, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva pasada, es determinar la cantidad de datos, que son 20. Vamos ahora a buscar dentro de estos datos cuál es el valor máximo. Si revisamos, nos damos cuenta que 93 es la calificación mayor y ese sería nuestro valor máximo. Ahora vamos a determinar cuál es el valor mínimo, en este caso sería la calificación de menor valor, y descubrimos que es 59. Teniendo estos datos podemos continuar. Ya descubrimos que son 20 datos, que el valor máximo es 93 y que el valor mínimo es 59. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el rango. El rango dijimos que lo obtenemos de restarle al valor máximo el valor mínimo. En este caso el valor máximo es 93 y el valor mínimo es 59. Efectuamos esta resta y nos va a quedar como resultado 34, y ese es el rango en nuestro caso. Ahora vamos a calcular el intervalo, es decir, la cantidad de filas que va a tener nuestra tabla. Tenemos 20 datos, el valor máximo es 93, el valor mínimo es 59 y el rango es 34. El intervalo dijimos que lo encontramos utilizando esta fórmula. K significa intervalo, es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo del número. En este caso dijimos que el número se refiere a la cantidad de datos. Averiguamos cuál es el logaritmo de 20. En nuestra calculadora presionamos log 20 y eso nos da como resultado 1.301. Sustituimos los datos de nuestra fórmula y nos quedaría que K es igual a 1 más 3.322 por 1.301, que es el logaritmo de 20. Efectuamos la operación, multiplicamos primero 3.322 por 1.301 y posteriormente le sumamos 1, y eso nos da como resultado 5.32. Por favor, aquí es importante. Primero efectuamos esta multiplicación y al resultado de esta multiplicación le sumamos 1. Entonces ya hemos determinado que la cantidad de filas de acuerdo a esta fórmula sería 5.32, pero
no podemos colocar en nuestra tabla 5.32 filas. Lo que vamos a hacer es, recuerden que dijimos que lo ideal, se sugiere que la cantidad de filas sea una cantidad impar. En este caso 5.32 lo vamos a dejar en 5. Ahora vamos a calcular la amplitud. Ya tenemos estos datos. Últimamente averiguamos que la cantidad de filas que vamos a tener es 5. La amplitud la conseguimos con esta fórmula de dividir el valor del rango, que en este caso sería 34, dentro del valor del intervalo, que es 5. Efectuamos esta división y nos da como resultado que la amplitud es 6.80. Para un manejo más claro de la información que vamos a tener en este caso, vamos a aproximar el 6.80 a 7. Esto nos está indicando cuál va a ser la amplitud de nuestro rango, refiriéndonos a lo que es el límite inferior y el límite superior. Vamos a elaborar nuestra tabla y vamos a colocar los datos que le aparecen en su pantalla: límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada. Vamos a señalar el límite inferior y el límite superior. Recordarán que vimos que el dato, la calificación más baja que nosotros tenemos dentro de la información que nos ha dado, es 59. Y verificamos que la amplitud iba a ser de 7. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A este 59 le sumamos el valor de la amplitud que nosotros ya descubrimos que es 7 y nos da como resultado 66. 59 más 7, que es la amplitud que ya descubrimos anteriormente, es 66. El siguiente dato, abajo aquí del 59, vamos a copiar el 66 y ese va a ser el límite inferior del siguiente intervalo. Nuevamente a 66 le sumamos 7, que es el valor de la amplitud. Eso nos va a quedar con valor de 73. Este 73 lo copiamos ahora aquí y a ese valor le sumamos los 7 de la amplitud y nos va a quedar con valor de 80. Luego este 80 lo copiamos aquí, 80 más 7, 87. Este 87 lo copiamos aquí y a 87 le sumamos 7 y nos da 94. Ya hemos determinado nuestros límites superiores e inferiores en nuestra tabla. Ahora nos corresponde calcular la marca de clase. Ya tenemos determinada esta información. Ahora vamos a buscar la marca de clase. La marca de clase se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior dividido 2. En este caso nos ubicamos en el primer intervalo, vamos a sumar 59 más 66 y ese resultado lo vamos a dividir entre 2 y esto nos va a quedar como 62.5. De la misma manera procedemos con el siguiente intervalo, sumamos 66, que es el límite inferior, más 73 dividido 2 y eso nos va a dar como resultado 69.5. Y así seguimos con el resto de la información. Ahora vamos a recordar, vamos a tener presente la primera información que nos dieron de los 20 estudiantes. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para trabajar lo que es la frecuencia? Determinar la cantidad de veces que aparece cada información dentro de la tabla que nos han dado con nuestros datos. Y para eso pues procedemos a hacer nuestra tabla con los valores. En este caso yo ya determiné que el 59 aparece 2 veces, el 61 2, 63 1, 72 1 y así sucesivamente. Esto nos va a servir para trabajar la información de la frecuencia. Vamos a ver entonces lo que es la frecuencia absoluta.
Vamos a determinar en esta columna la cantidad de veces que un valor entre 59 y 65, por favor ponga mucha atención, estoy diciendo 65, aquí no vamos a considerar el número 66, vamos a considerar de 59 a 65. Entonces vamos a buscar en nuestra tabla la cantidad de veces que los valores entre 59 y 65 se repiten. Y verificamos y determinamos que se repite 5 veces. Entre 66 y 72, recuerden por favor, el 73 aquí no lo consideramos, sino que lo vamos a considerar abajo. Igual que aquí arriba, el 66 no lo consideramos para considerarlo aquí abajo. Entonces, entre 66 y 72 aparece una vez. Entre 73 y 79 aparece 3 veces. Entre 80 y 86 aparece 4 veces. Y entre 87 y 93 aparece 7 veces. En este caso, la suma de la frecuencia absoluta, si sumamos 5 más 1 más 3 más 4 más 7, debe ser igual a la cantidad de datos estudiados. Si en la tabla anterior nos dieron 20 datos, pues aquí en la frecuencia absoluta debe dar como resultado 20. Vamos a ver ahora la frecuencia relativa. ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? Recordarán por favor que lo que vamos a hacer es esta operación. Dividir. Veamos en el primer intervalo que les estoy señalando. Vamos a dividir 5 entre la cantidad de datos, que en este caso es 20. Aquí del lado izquierdo tienen la fórmula para descubrir ese valor. Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta dividida la cantidad de datos. En este caso, efectuamos la operación de 5 entre 20, nos va a dar 0.25. En el siguiente intervalo voy a dividir 1 dentro de 20 y me va a dar 0.05. En el tercer intervalo divido 3 dentro de 20 y da como resultado 0.15 y así sucesivamente. La suma de la frecuencia relativa siempre debe ser igual a 1. Si sumo todos estos valores me da como resultado 1. Vamos ahora a calcular la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual la obtenemos de multiplicar este dato de la frecuencia relativa, que ya descubrimos en el procedimiento anterior. Este valor lo vamos a multiplicar por 100. Frecuencia porcentual, aquí está la fórmula, dice que es igual a frecuencia relativa por 100. En este caso voy a multiplicar 0.25 por 100. En el segundo intervalo voy a multiplicar 0.05 por 100. En el tercer intervalo 0.15 por 100 y así hasta finalizar. Nos da como resultado los siguientes: 0.25 por 100, 25, 0.05 por 100, 5 y así sucesivamente. La suma de la frecuencia porcentual debe ser igual a 100. Y finalmente vamos a anotar lo que es la frecuencia acumulada. ¿Qué es lo que hacemos aquí? En este caso, lo que hacemos es, en el primer intervalo, vamos a anotar la primera frecuencia absoluta que tenemos. Esta, la frecuencia acumulada, siempre en el primer intervalo va a ser igual a la frecuencia absoluta. En la segunda línea, lo que vamos a hacer es que a este 5 que está aquí, le vamos a sumar este 1. 5 y 1, 6. Luego a este 6 le vamos a sumar 3 y nos da como resultado 9. A 9 le voy a sumar 4, me va a dar como resultado 13. Y a 13 le voy a sumar 7 y va a dar como resultado 20. Este último dato de aquí va a coincidir con la suma de las frecuencias absolutas, que es el total de nuestros datos. Muy bien, jóvenes. Con eso ya hemos concluido, ya podemos decir, esta es nuestra tabla final
de los punteos obtenidos por 20 alumnos de segundo básico. Jóvenes, es importante que veamos este video. Si nos cuesta un poquito entender, que lo veamos 1, 2, 3 veces si es necesario. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Los espero en la próxima clase.